Este anfiteatro es del siglo II, de la era cristiana. Aquí había una capacidad de unos 14.000 espectadores. Algunos piensan que esto sería un negocio, y lo era, pero indirectamente, porque aquí se entraba gratuitamente. De hecho, entraba aquí todo el mundo, desde las altas jerarquías sociales hasta la gente más baja de la sociedad, la plebe, que se sentaban en las partes superiores del anfiteatro, en lo que precisamente ahora se está deconstruyendo por derrumbe. Y la cuestión es que durante las muneras, que eran los juegos gladiatorios, al principio, durante la época republicana, de la República Romana, pues fue evolucionando de una manera que llegó a encarecerse mucho estos juegos gladiatorios, porque históricamente todo proviene del tiempo de los etruscos. Los etruscos, que eran ciudadanos también de la península itálica, pues estaban antes que los romanos, ¿verdad? Los romanos llegaron a conquistarlos y se quedaron incluso con sus costumbres, y esta era una costumbre funeraria. Las costumbres de las muneras era en honor a los difuntos. Creían que el muerto, su espíritu, su alma, o cualquier cosita que pueda salir después de que uno muere, iría mejor acompañada de la sangre de un luchador, un guerrero. Y así que hacían combates a muerte, y al principio morían prácticamente todos. El vencedor era el que quedaba libre, entonces, cuando era algo en sentido funerario, ¿vale? Unos combates funerarios. Los romanos adaptaron esto a sus gustos. Vieron que había una forma de sacar negocio y lo usaron políticamente. La mayoría de emperadores y personajes importantes de la sociedad romana utilizaron esto, pagando de su bolsillo los gastos, lo utilizaron para crecer políticamente, escalar socialmente. Llegó un momento que llegó a ser tan caro el contratar gladiadores, porque los gladiadores cobraban por venir aquí, ya fueran prisioneros, que había varios tipos de gladiadores. Estaban los prisioneros de guerra, los hijos de esclavos convertidos a gladiadores, y también, por otro lado, teníamos a los ciudadanos libres que se convertían voluntariamente en gladiadores. Los gladiadores llegaron a ser, como hoy en día, la élite de los deportistas de cualquier deporte. Eran tan caros los gladiadores que los editores, que eran los que pagaban los juegos, y podía ser el emperador o podía ser cualquier persona importante que gobernara la ciudad, o simplemente personas que eran personas pudientes socialmente y promovían unos juegos, unas muneras, y entonces convocaban los juegos, ¿vale? Llegó un momento que se había puesto tan caro que evitaban las muertes. Esto de que venían aquí a morir, no. Se evitaban porque económicamente no era soportable. Todo se encareció mucho. Llegó un momento que hubo emperadores y gente importante que intentó monopolizar esto de otra manera y organizarlo de otra manera. Se hicieron leyes que impedían que muriera aquí un gladiador, a menos que lo autorizara el editor de los juegos, que era el que estaba ahí sentado, y esto se utilizó como arma política para crecer políticamente. Ellos pedían la opinión del público, así que los 14.000 asistentes que había aquí, muy probablemente, pues él pidiera la opinión y hiciera algún gesto, y la gente empezaba a gritar o vita, vida, o iula, que tenía que ser degollado. Normalmente la gente vitoreaba a sus héroes, porque para ellos eran héroes, ¿verdad? Era el deporte de la época. Y aunque perdieran, si habían luchado bien, la gente pedía que continuara con vida, porque querían seguir viéndolo luchando aquí en la arena. Y eso es lo que básicamente llegó a ocurrir, ¿verdad? Que poquitos llegaban a morir. Llegó un momento que aquí ya no moría prácticamente nadie.
Y esto terminó ¿cómo y cuándo? Pues hacia el siglo IV, V, los cristianos estaban ya por todas partes, imponiendo su criterio y su forma de ver la vida a su manera. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que empezaron a prohibirse este tipo de actividades, de forma que llegaron a desaparecer. En la Ludus o el Ludus, en la escuela de gladiadores, se estaban entrenando todo el año para, mira, precisamente ahora en estas fechas, en diciembre, desde el 2 al 8 y luego 24 y 25 y 10 y 12, eran los días reales que muestra la historia que había combates gladiatorios oficiales, porque llegó un momento que Roma llegó a hacer, por lo menos en la parte de Roma propiamente dicha, la ciudad de Roma, los gimnasios de gladiadores, los ludus, se llegaron a monopolizar por el Estado. El Estado cubría los gastos de la manutención y todo. Recordemos que un gladiador no era cualquier persona, era una persona muy bien tratada, comían 3 veces al día, cosa que los ciudadanos romanos a lo mejor comían 1 o 2 veces al día como mucho. Ellos estaban muy bien alimentados, de hecho el físico de un gladiador no es el típico tío musculoso de un gimnasio que puedas encontrar hoy en día, sino que estaban fuertes porque entrenaban, pero también estaban bien cebaditos. Y es que la grasa, nos dicen los historiadores, que protegía, no es lo mismo que te peguen un corte en el vientre con un poquito de grasa, que no tengas esa grasa y lleguen a los órganos vitales, y entonces es peor, ¿no? Después ya no puedes continuar luchando. Pues eso es lo que ocurría. Es importante que cuando se construía un asentamiento romano, que normalmente primero era un asentamiento militar, como esto lo fue en su día, y luego iba creciendo hasta convertirse en una ciudad, llegaban a tener los elementos básicos de una ciudad romana: el anfiteatro, el teatro, el circo, donde se corrían con las cuadrigas y las vigas, las carreras de caballos y carros, y el foro romano y todo lo demás, ¿verdad? Elementos que aquí en Tarragona, la antigua Tárraco, tenemos la suerte de tener, ¿verdad? Todos estos elementos que vienen de todas partes del mundo a visitarnos y a verlo, y a veces los que somos de aquí no sabemos ni lo que tenemos, ni lo valoramos lo suficiente, ¿verdad?